Profe, también los que quieren copiar antes de enviarlo. Profe, para ya copiar, ¿qué tiempo tenemos hoy? Día no hay que copiar nada. Van a tener que copiar y me tienen que mandar hasta el final del día. No hay mucho que copiar. El cuento que les voy a leer y que vamos a leer en grupo, lo van a pegar en su cuaderno. No lo tienen que copiar. Solamente Hola, tienen que profe. copiar las cosas que tenemos de avance, que son, Buenos días, profesor como de siempre, muy lenguaje. poquitas. Buenos días, Francesco. ¿Cómo estás? Profe, mire. Iago, ¿qué dices? Oh, Profe, un mire. perrito. Una Sharpei bebé. Qué bonito tu perrito, Iago. Te felicito por tu nueva mascota y también te pido que no te vayas a distraer mucho con el perro mientras pasamos clases, ¿ya? Gracias por mostrarnos. Sabrina, Kazuko, Esteban y Luz, falta que prendan sus cámaras. Yago, igual no la apagues, por favor. Sobre todo ahora que sé que tienes a tu nueva mascotita. Profe, ok, ahorita yo prendo mi cámara. Gracias, Sabrina. Profe, ya está. Ya copié el título. Ya, genial. Entonces, bueno, hoy día es 19, la lección es 43 y se llama La puesta en abismo. Que es, les estaba adelantando a las personas que han llegado un poquito antes, es un concepto, es como una técnica para narrar historias. Una técnica especial que no se usa todas las veces, pero que tiene un efecto muy especial, ¿ya? Entonces, hoy día les voy a explicar todo al respecto de en qué consiste y vamos a leer un ejemplo, un cuento muy corto del escritor Julio Cortázar, que era argentino, para que se den cuenta de en qué consiste la puesta en abismo, ¿ya? El cuento se los voy a leer primero yo, ustedes van a tener que prestar atención y luego lo vamos a volver a leer por turnos con ustedes, de tal manera que tengan dos escuchadas y puedan más o menos entender, porque vamos a tener unas preguntas al respecto del cuento. Profe, ¿Ya? una cosa. Dime, Abigail. ¿La puesta del abismo son todas las hojas que hay que pegar? No. A ver, les adelanto, fíjense. Tenemos aquí la puesta en abismo. Esta es nuestra lección. Tiene unos cuantos PDF, tiene unas cuantas paginitas con preguntas que llenar y con una imagen. Eso es lo que tienen que copiar en sus cuadernos y la imagen obviamente solo la tienen que pegar con Uju, no tienen que dibujar ustedes. Y por otro lado tenemos el cuento que les estoy comentando, que es Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, que tiene 2 páginas y que igual que el dibujo solamente lo van a tener que pegar en sus cuadernos. Entonces, en total lo que tienen que escribir son unas cuantas diapositivas que tienen texto, no tienen mucho texto, como siempre, y nada más. ¿Ya? Es poco, profe. Es poco, sí. No se preocupen. Entonces, ahora sí, escúchenme, vamos a empezar. ¿Ya? La puesta en abismo. ¿Alguien sabe lo que significa abismo? La puesta en el abismo creo que es cuando te tiras de como un hueco. Claro, claro, puede parecer, ¿no? ¿Qué significa, si solamente les pregunto la palabra abismo, qué significa? Precipicio. Precipicio, mira. Ya, puede ser un precipicio. En Es realidad, como, dime, Esteban. es como un agujero recto. Ya, como un agujero recto. Sí, Profe, es una buena... en realidad, un abismo significa cuando estás en un lugar alto y cuando te caes en un lugar cerrado. Cualquier hueco en el que podamos caernos, ¿no es cierto? En realidad, abismo significa hueco. A ver, fíjense, solo por curiosidad vamos a buscar la palabra abismo y vamos a buscar, no en el diccionario, sino que vamos a buscar imágenes. Y lo que sale, tal cual nos están diciendo el Francesco y el Esteban y la Abigail, es algo donde te puedes caer, como un precipicio, o más precisamente una especie de hueco. Es un hueco el abismo, ¿ya? Es un hueco, como este hueco que estamos viendo acá. Es un hueco. Entonces, cuando decimos abismo, nos referimos a un hueco donde las cosas pueden caerse. La puesta en abismo significa que la historia que estamos contando, con sus personajes y con su trama, se cae en un hueco. Esa es la idea, más o menos. Es como que estás leyendo una historia y de repente algo pasa que te hace dudar. Ya no estás muy seguro sobre las cosas que estabas leyendo. ¿Y qué podría pasar para que tengamos esa sensación? Ahora les voy a explicar en qué consiste, ¿ya? Entonces,
Hay conceptos narrativos. En la lección 29, que es hace tiempo, fíjense, estamos en la 43. Hace casi 20 lecciones hemos visto estas tres palabritas que son un poco extrañas, anáfora, catáfora y elipsis. Pero las hemos visto estudiando formas de escribir oraciones, ¿ya? Y se referían más a cuando se repiten mucho las mismas palabras en una oración, algunas palabras te las puedes ahorrar con una técnica que se llama anáfora, catáfora y elipsis. Bueno, son tres técnicas, pero sirven para eso, para no tener que repetir las mismas palabras todo el tiempo. Entonces, para refrescarles su memoria, porque la lección 29 ha sido hace tiempo, más o menos sería algo así. Si yo digo la oración, fuimos a casa de mi abuela, entonces, luego alguien puede preguntarme, ¿a dónde han ido? Y yo voy a tener que decir, fuimos a casa de mi abuela otra vez. Entonces, no quiero repetir todo eso. ¿Qué hago para no repetir todas las palabras? Subrayo la parte que me parece que podría decir de otra manera, para ya no tener que repetir. Como ya he dicho una vez, ya me han escuchado, la siguiente vez ya no tengo que decir todo de nuevo exactamente. Y por eso puedo reemplazar todo lo que ahorita les estoy marcando en azul que está subrayado, lo puedo reemplazar con una sola palabra. Aquí abajito dice su. Fuimos a su casa. Y con esto se entiende que hemos ido a la casa de la abuela. No se entiende porque sí, solamente se entiende porque ya lo hemos dicho una vez antes. Se tiene que haber dicho antes, fuimos a casa de mi abuela, para que luego la segunda vez pueda decir, fuimos a su casa. Eso hemos estudiado en la lección 29. Pero también estas palabras, las mismas que aquí hemos visto en la lección 29, las mismas, anáfora, catáfora y elipsis, son palabras como puesta en abismo, que son técnicas de formas de contar una historia, un cuento, una novela, con personajes y con aventuras, ¿ya? Y al igual que esos conceptos, son conceptos entonces de narración. Cuando decimos conceptos de narración, nos referimos a conceptos que sirven para cómo se está contando una historia, ¿ya? Para entender, ya, sí, me están contando una historia, entiendo, tiene personajes y más o menos me están diciendo qué es lo que ocurre, pero además me están diciendo las cosas de cierta manera. No todo el mundo cuenta las cosas de la misma manera. Entonces, cada manera que tenga cada quien de contar una historia tiene sus características. Para eso sirven estos conceptos de narración, para distinguir cómo me cuentan las cosas una persona y cómo me las cuenta otra persona y miles de personas. ¿Ya? Entonces, como esos conceptos de narración, otro concepto de narración, que es el único que nos interesa en realidad en la lección 43, es justamente el que les digo, puesta en abismo. ¿Qué quiere decir? Poner algo en un hueco por el que se caen las cosas hacia abajo, como nos están diciendo ustedes, porque más o menos entienden qué significa abismo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Antes de pasar a las preguntas, porque obviamente las preguntas solo las van a poder responder cuando hayamos escuchado la historia que les voy a leer, les explico en qué consiste puesta en abismo entonces. La palabra puesta en abismo, bueno, son tres palabras, ¿no? La expresión se la han inventado en Francia, o sea, en Europa, ¿ya? Se la ha inventado un escritor que se llama André Gide, se lee. Se escribe André Gide, pero se lee André Gide. Y por eso él, como él hablaba en francés, esto es lo que ha dicho en realidad. No ha dicho puesta en abismo, ha dicho mis en abîme. ¿Se animan a repetir? ¿Cómo se pronunciaría? Mis en abîme. Mis Anabim. Ajá, Anabim. exacto. Mis Abim. Es que Mis mi an papá abim. ha ido a Francia y por eso sé algunas palabras. ¿Qué pasó? Entonces, cuando dices eso, Abigail, estás diciendo puesta en abismo, pero en francés. ¿Ya? Esto que está marcado en azul entre el paréntesis, esa es la expresión original. Ahora, ¿en qué consiste la puesta en abismo? Consiste en esto que les he marcado al centro para que no se pueda confundir con nada más. Esto es lo principal y por eso está con negritas igual. Hay que retratar una obra dentro de otra obra. Imagínense que yo les estoy contando un cuento sobre que yo me levanto en la mañana. A ver, tratemos de relacionarlo con las cosas. Entonces, me levanto en la mañana,
leo las noticias, estoy viendo que hay mucha incertidumbre por los resultados de las elecciones y hasta ahí se queda mi cuento. No sabemos cómo va a continuar. Y lo que hago en ese momento es poner otro cuento dentro del mismo cuento. Entonces digo, en ese momento, para distraerme, me puse a leer un cuento. Entonces ahora pasa que en el cuento que yo les estoy contando, el personaje lee un cuento también. Y si yo les dijera, el cuento que me puse a leer trata sobre las elecciones, entonces es como que es confuso porque tenemos la misma historia dentro de la misma historia. ¿Se dan cuenta más o menos a qué me estoy refiriendo? ¿O no queda claro? ¿Me podrían decir, por favor? Si tienen dudas, avísenme. ¿No hay dudas? No hay dudas. Ya. Entonces, al tener una historia dentro de otra historia, tenemos lo que se llama puesta en abismo. ¿Ya? ¿Han visto Inception? No, profe. ¿No han visto? No. Ya, bueno, entonces no se preocupen. Con el cuento van a entender, no se preocupen. Entonces, dentro de una obra principal tenemos otra obra. A veces esa obra puede aparecer muchas veces, como si estuviéramos poniendo un espejo dentro de otro espejo. ¿Alguna vez han visto? Como en un ascensor. A veces en los ascensores tenemos un espejo justo frente a otro espejo. Entonces, como se miran mutuamente los espejos, se producen infinitos reflejos del mismo espacio. Y parece como si hubiera un agujero negro, no sé, se ve bien extraño. Entonces, algo así puede pasar. Eso es lo que se trata de hacer sentir con la puesta en abismo, ¿ya? Y esta técnica al principio era utilizada en la pintura. Es decir, la gente pintaba un cuadro, digamos, con personas que están sentadas jugando cartas, por ejemplo, y dentro de la escena también hay un cuadro, y en ese cuadro aparece otra vez la misma escena. Entonces parece como si vieras dos veces lo mismo. Y eso es lo que parece como un espejismo, como algo confuso, que ya no te hace sentir muy seguro de nada. Y por eso se siente como un abismo, como un hueco. Por eso se llama puesta en abismo. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Se entiende todo normal o no tanto? Sí, profe. Profe. Ya, bien. Entonces, aquí les muestro más o menos la idea. Tenemos un cuadro de, bueno, lo que parece ser aquí un niño con su peluche en la mano. Y el niño está parado en el living de su casa, seguramente, y está viendo la pared. ¿Y qué es lo que vemos hay un cuadro en la pared? ¿Qué hay en el cuadro? A él mismo hay muchas versiones sobre él, profe. Es otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, profe. Y dentro de este cuadro más chiquito, ¿qué hay ahí adentro en el otro cuadro? Lo mismo, profe, lo mismo. Y dentro de ese cuadro y dentro de ese cuadro, ¿qué es lo que hay en el otro cuadro? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no ves? Se repite infinitas veces. La puesta en abismo puede repetirse infinitas veces, como en este ejemplo, o puede repetirse una sola vez. Digamos que solamente tenemos un cuadro dentro del cuadro principal. Eso ya sería una puesta en abismo. Pero ahora sí, más o menos, tal vez les ayuda este cuadro a imaginarse de qué les estoy hablando. Es como que si ustedes pintaran un cuadro en la clase de artes y dentro de ese cuadro pintaran otro cuadro de mentiritas, digamos, en el que aparece lo mismo otra vez, acaban de inventarse una puesta en abismo, pero en pintura. Eso es. Y se ve bastante divertido, miren, parece como una cosa surreal, medio fantástica, ¿no? Porque no tiene sentido que pase algo así. Pero bueno, en eso consiste la puesta en abismo. Entonces, ¿están listos y listas para que les lea el cuento? Sí, profe. Sí, Ya, muy bien. Profe, Entonces, le faltaba una diapositiva después del dibujo. sí, me faltaba una 6. diapositiva, porque esas vamos a completarlas después del cuento, no se preocupen. Ah, Entonces, vamos a leer 2 veces el cuento. La primera vez se las voy a leer yo, entonces solo tienen que escuchar con atención. La segunda vez van a leerlas ustedes por turnos, ¿ya? profe, una cosa. También me envía el PDF con las preguntas, ¿no ve? O solo así nada más.
Voy a enviar el PDF con las preguntas más, porque tenemos aquí unas preguntas que responder después de que hayan escuchado la historia. Profe, ¿va a ser con las preguntas Pero en el respondidas o no? PDF va a estar en las preguntas respondidas. Sí, porque las preguntas se las voy a hacer ahora en grupo, por turnos. Las vamos a ir completando acá. Entonces, cuando les mande el PDF va a estar completo con todo. ¿Ya? Profe, a mí me gusta la palabra Miss in Abby. Es muy bonita. Es muy bonita, ¿no? Entonces, sí. Pero son 3 palabras, por si acaso. Es Miss An Abim. Pero ya. Puesta en abismo, entonces. Miss and Abby. Ajá. Continuidad de los parques se llama el cuento. Ahora, tiene algunas palabras difíciles que yo se las he cambiado por otras menos confusas, pero he dejado algunas. Entonces, si tienen alguna palabra que no entienden, avísenme para que yo se las pueda explicar. Y traten de prestar toda su atención porque no es un cuento muy fácil de entender. Ya tienen que estar atentos y atentas para que puedan agarrar la historia y entender de qué se trata. ¿Ya? Entonces empiezo. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de los cultivos, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Echado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo conquistó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse alejando línea tras línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo del sillón, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la terrible incertidumbre de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se ponían de acuerdo y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, con sospecha. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente cubría ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las acaricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía muy apenas la libertad. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su fin minuciosamente definido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, ocultándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la neblina morada del crepúsculo la alameda que llevaba hasta la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería.
una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y ahí se acaba. ¿Han logrado entender algo? ¿No mucho? A ver, Esteban, si te pregunto, ¿qué has podido entender? Aunque sea poquito, ¿qué me dirías? Bueno, creo que no entendí casi nada. ¿No entendieron nada? Ya. Vamos a Profe, hacer yo sí unas... entendí algo. Yo ¿Qué sí entendiste, entendí Abigail? algo. Yo entendí que el señor cuando estaba leyendo se ha enamorado de esa novela y ya no le podría parar de leer. Ajá. Entonces hay un señor que está leyendo una novela, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y qué pasa en la novela? Que la abandona por negocio urgente, pero luego le abrió y luego se deja interesar súper lentamente por la trama y por el dibujo de los personajes. ¿Por qué? Esa es la definición, porque él se ha enamorado de esa novela, de esas cosas de la novela, del trama, del abandono, de cualquier cosa de las novelas, profe, novela corta, novela larga, él se enamoró. Ya. A ver, vamos a darle la segunda lectura. Y tiene... ¿Has entendido bastante del principio, Abigail? Hasta la parte donde, claro, sí, el señor va a continuar su novela que la había abandonado por negocios Sí, y está muy solo, enganchado porque le parece muy interesante la novela. sí, solo Lo que hasta falta ahí. entender un poco más es la continuación. ¿Qué pasa dentro de la novela? Lo que lee nos cuentan un poco aquí, de qué trata su novela. Eso tenemos que prestar atención y terminar de entender. Para eso, una segunda lectura va a ser la solución. Sabrina, ¿me escuchas? Sí. Ya. Sabrina, por favor, ¿podrías leer hasta acá? Sabrina. Ya, ahora sí, profe. Ya. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando cuando regresaba en tren a la finca. Se deja interesar lentamente por la trampa, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de los cultivos, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Ya. Muchas gracias, Sabrina. Entonces, vamos por partes para que nadie se pierda. Hasta ahí, ¿Puedo ¿qué es lo leer que yo podemos una? entender? Te va a tocar, Francesco, no te preocupes, ¿ya? Solo tenme un poquito de paciencia. Ya que me estás hablando, Francesco, te pregunto a ti. ¿Qué hemos entendido hasta esta parte, lo que nos ha leído la Sabrina? Entendí que habían empezado a leer la novela un día antes la abandonó por negocio urgente. Ya. Tenemos un señor que al parecer tiene un... ¿Saben lo que significa finca? No. Bueno, profesor, solo vi. Finca creo que es como unos cultivos. Ajá. El Esteban tiene razón. Sabe qué significa abismo y al parecer también sabe la Esteban qué significa finca. Es como grandes tierras donde se siembran diversas cosas, fruta, choclo, maíz, papa, es decir, vegetales, son cultivos. Entonces, este señor al parecer tiene tierras, tiene terrenos grandes donde cultivan cosas. Por eso también tiene un mayordomo y tiene un apoderado, que quiere decir alguien que se hace cargo de sus fincas cuando él no está ahí.
Y al parecer, antes de irse con sus negocios, estaba leyendo una novela. Se va por sus negocios y cuando vuelve, vuelve directo para continuar su novela porque la quiere terminar de leer. Es como si ustedes hubiesen empezado a ver una serie, se van de viaje por alguna razón y cuando vuelven lo primero que quieren hacer es continuar la serie porque se les ha quedado a medias, necesitan terminar. Esa es la situación hasta esta parte del Parque de los Robles, donde nos ha leído la Sabrina. ¿Hasta ahí todo el mundo está entendiendo? ¿O hay alguien que quiera Sí, decirme, profe. no comprendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, me alegro. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, desde echado hasta seguida. Eso, por favor, ¿nos lo podrías leer, Dafne? Dafne, Profe, ¿nos podrías leer, por favor, lo que te he marcado en azul en la pantalla? ok. Echando en su sillón favorito de escamas a De la espaldas. puerta, de espaldas, perdón, a la puerta que se hubiera molestado. Como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su amo, que su Mano. mano izquierda acariciase una y otra vez el terciopelo verde que se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo conquistó casi enseguida. Ya. Gracias, Dafne. Entonces, hemos dicho, el señor tiene tierras. Se ha ido por negocios, ha vuelto y ha vuelto ansioso por continuar su novela. Lo que nos está explicando esta parte que nos ha leído la Dafne es cómo se ha puesto a continuar su lectura de la novela. Entonces, Dafne, ¿qué es lo que has leído? ¿Qué se explica en lo que has leído? ¿Cómo se sienta para leer su novela? Dafne. Dafne. Profe, ¿Cómo se sienta el señor que ha vuelto para leer su novela? ¿En qué posición? ¿En qué lugar de su casa? se sienta al lado izquierdo. ¿Ya? ¿Y qué más me dijo, profe, usted? A ver, escúcheme, tienen que leer prestando atención, ¿ya? No es simplemente leer y ya. Entonces, a ver, vamos a repetir lo que se supone que has leído, Dafne. Echado en su sillón favorito. Entonces, ¿dónde está en su casa el señor? Está en su sillón favorito. Ya, exacto. Eso es primero. De espaldas a la puerta que lo hubiera molestado. Está, quiere decir, sentado en su sillón mirando a la puerta o dándole la espalda a la puerta. La espalda, profe. Ya, eso quiere decir que si ustedes tuvieran su sillón en su cuarto, lo habrían acomodado dando la espalda a la puerta del cuarto. Así es como está sentado este señor. Lo que nos están explicando es en qué posición está para leer su novela, que tanto quería terminar de leer. Ahora, ¿por qué le da la espalda a la puerta? Porque dice que habría sido una irritante posibilidad de intrusiones. No quiere que lo distraigan de la novela. Entonces, le quiere dar la espalda a la puerta. ¿Ya? Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde. Entonces, lo de izquierda que me decías, Dafne, no quiere decir que esté al lado izquierdo. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que acabo de leer, ¿qué es lo que nos dice? Que está tocando una y otra vez con su mano izquierda ¿Qué es terciopelo? Una tela fina. Ajá, lo que dice el Francesco, es una tela fina. Entonces, el sillón favorito de este señor, al parecer, es de terciopelo. Y no es de cualquier color, es de terciopelo color verde. ¿Ya? Entonces, lo que nos ha dicho es, se ha echado en su sillón favorito, se ha sentado dándole la espalda a la puerta porque no quiere distracciones.
Se ha puesto a acariciar con la mano izquierda el terciopelo de su sillón y haciendo todo eso se ha puesto a leer los últimos capítulos. Se ha puesto a continuar lo que le faltaba de leer, lo que tenía ganas de terminar de leer. ¿Ya? Presten atención porque todo eso está dicho aquí, pero si lo leen así sin prestar atención se les va a pasar, todos los detalles se les van a pasar. ¿Ok, Daphne? Sí, profe. Ya. Ahora vamos a pasar a esta parte de acá, por favor, hasta Robles. Eso quisiera, por favor, que lo lea Kazuko. Kazuko, ¿me escuchas? Sí, profe. Lo que está en azul, por favor. Ya. Su memoria reterna sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca los conquistó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse, alejando línea a línea de lo que rodeaba y sin sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo del sillón, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaban el aire del atardecer bajo los robles. Ya. Gracias, Kazuko. Entonces, lo que ha pasado aquí, ¿qué es? ¿Qué nos han dicho en lo que acabas de leer, Kazuko? Kazuko. Que su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes. Ya, pero ¿de qué? La ilusión novelesca. ¿Qué está haciendo el señor en el sillón? ¿Está viendo tele o está revisando el periódico? ¿Qué está haciendo? Acabamos de decirlo al principio. Está leyendo su novela. Ya, entonces, ¿qué serán los personajes de los nombres que se acuerda sin esfuerzo? ¿Quién serán? Los protagonistas. ¿Qué? ¿Qué me dices, Kazuko? Los protagonistas. Disculpen, voy a apagar mi cámara porque creo que está un poco baja. Sí, los personajes de la novela, eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. Quiere decir, está leyendo los últimos capítulos de su novela y no le cuesta ningún esfuerzo acordarse de los nombres. Está tan interesado que todo lo que lee se queda grabado en su memoria. Eso es lo que nos están diciendo. La ilusión novelesca lo conquistó casi enseguida. Quiere decir que está súper concentrado en la historia, le encanta la historia, ¿ya? Como cuando vemos otra vez una película, una serie que nos gusta, que estábamos muy ansiosos de ver, nos olvidamos de las cosas que pasan alrededor. Nos pueden preguntar nuestros papás, hola, ya es hora del almuerzo, y tal vez no vamos a prestar atención a la primera vez que nos llamen porque no podemos prestar atención alrededor, estamos muy concentrados en una cosa. Lo mismo es lo que le está pasando a este señor, solamente que con un libro, ¿ya? Entonces dice, gozaba del placer casi perverso de irse alejando línea a línea de lo que lo rodeaba. Quiere decir, cada línea que lee de su novela se olvida más y más de dónde está y de sus negocios y de su finca y de su mayordomo. Solo está concentrado en la novela. ¿Ya? Y a la vez de que está bien cómodo se siente porque su sillón al parecer es muy alto, tiene un respaldo muy elevado, entonces puede apoyar su cabeza y está leyendo en una posición bien cómoda. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Se entiende todo? ¿O no tanto? Sí, se entiende. Sí. Ya.
Además, como es un señor adulto que tiene una finca y que administra un negocio seguramente de cultivos, como nos estaba diciendo el Esteban, el señor fuma cigarrillos. Entonces, no solo está leyendo, sino que tiene cigarrillos cerca de la mano. Si se antojara un cigarrillo cuando está leyendo su novela, entonces seguramente va a fumar un cigarrillo. Si digamos nosotros vemos una película, también queremos acompañar con algo la película, podemos comprar pipocas. Entonces, en vez de pipocas, él lo que utiliza son cigarrillos. ¿Ya? Y además, al parecer, es muy lindo el paisaje que tiene tras la ventana en su cuarto. Entonces, detrás de las ventanas se ven los robles, es decir, se ven los árboles y se ve cómo sus ramas se mueven con el viento. Todo el escenario es muy, muy lindo y muy cómodo. Eso es lo que nos están diciendo. Se pone a leer los últimos capítulos de su novela, está sentado en su sillón, ya no le interesa lo que esté pasando en el mundo real, solo quiere concentrarse en su novela. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí. profe. Ya, me alegro. Entonces ahora vamos a continuar con palabra a palabra, hasta furtivos. Por favor, ¿podrías leer luz? Esto que te he marcado en azul, pero les voy a pedir que por favor se fijen bien las palabras, algunas se están equivocando. Luz, ¿me escuchas? Está bien, profe. Palabra, palabra a palabra. Absorbido por la terrible incertidumbre de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se ponían de acuerdo y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer con sospecha, ahora llegaba a el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente cubría ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Ya. Muchas gracias, Luz. Entonces, ¿qué has podido entender de lo que nos has leído, Luz? Que ¿Qué has podido entender? que la mujer se iba a casar, pero el hombre no quería. Ya. No exactamente. A ver, vamos a ir parte por parte y prestenme atención otra vez, mucha atención, para que no les quede nada en duda. ¿Ya? Está bien, profe. Continúa leyendo entonces el señor que está en su sillón de terciopelo verde. Está absorbido por la historia. No le puede llamar la atención nada más que su historia, ¿no ve? Y dice, los héroes están en incertidumbre, tienen incertidumbre, que quiere decir no saben qué hacer. Los héroes quiere decir los personajes de la novela que está leyendo. Entonces se deja llevar por las imágenes, nos dice, y por el color y por el movimiento. Con todo eso solo nos está diciendo que le sigue encantando mucho la historia que está leyendo. Y desde aquí, desde fue testigo, entonces pasa algo. Dice, es como si viera, como si fuese testigo de algo que está pasando entre dos personajes. Un personaje es la mujer y otro personaje es el amante. ¿Ya? Entonces, al parecer, estas dos personas se han encontrado. ¿Ya? La mujer tiene sospecha, es decir, duda de algo misterioso, pero no sabemos de qué. Y el amante, al parecer, ha venido a encontrarse con ella y le ha rebotado una rama en la cara. Por eso dice
está lastimada su cara por un chicotazo de una rama en la cara. Entonces tiene sangre. Es como si estamos caminando entre árboles y al apartar las ramas, una rama nos ha rebotado en la cara, entonces nos ha dejado un latigazo feo que nos ha abierto una herida. Eso es lo que tiene el Señor en su cara, el amante. ¿Ya? Entonces, la mujer le trata de besar la herida, pero él le dice que no. Eso es lo que ha podido entender la luz. Pero no son esposos, son una mujer y su amante. ¿Ya? Entonces él la rechaza, él le dice, no, no me des tus besos. Y hasta ahí quedamos, digamos, protegida por un mundo de... Entonces, se han encontrado, al parecer en secreto, una mujer y un amante. Eso es lo que ha pasado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya. Sí, Entonces, ya no estamos con el Señor en su sillón. Ahora estamos dentro de la historia que el Señor está leyendo. Eso es lo que ha pasado. Ahora vamos a seguir un poquito más. ¿Me puedes también, profesor, dejarme leer a mí? Enseguida te va a tocar, Francesco. Justamente tu turno es ahora. Espérame, te voy a decir cuánto vas a leer, ¿ya? Vas a leer hasta destruir. Todo Bueno, eso de está ahí. bien. Dale, Francesco. Desde esta parte hasta acá. Sí, todo lo que está en azul marcado. Bueno, el puñal se estiraba contra su pecho y debajo latía muy apenas la libertad. Un diálogo adelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que heredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaba abominablemente la figura de otros cuerpos que era necesario destruir. Ya. Gracias, Francesco. ¿De Entonces, nada, profe? ¿qué dices, Francesco? ¿De nada, profe? Ya. Entonces, gracias de nuevo. Al parecer hay un puñal. ¿Qué significa puñal? Una daga. Una daga, exacto. Es un arma, ¿no es cierto? Que sirve Sí. para cortar y lastimar con filo. Sí. No es una pistola, digamos, pero también es un arma. Como una daga. Está bien, el Francesco entendió lo que significa puñal. Puñal. Entonces, al parecer, el hombre, este hombre que tiene el que es un amante, tiene un puñal, tiene una daga en la mano. Y no tenemos idea para qué. ¿Para qué va a usar esa daga? No tenemos idea. Pero tiene un diálogo, es decir, sigue conversando con la mujer. Y están hablando a escondidas, es decir, es una conversación secreta, ¿ya? Por eso los compara como unas serpientes, es decir, están hablando muy suavito, casi suavito, como si se escuchara el agua fluir de un río, como un sonido que es casi un murmullo, algo muy suave, no se escucha una conversación fuerte. Están hablando suavito y en secreto, eso es lo que nos están diciendo, ¿ya? Y al parecer se quieren estas dos personas, entonces se hacen caricias también, porque Sí. son un hombre, son una mujer y su amante, ¿no es cierto? Entonces están hablando y también se tienen cariño y se dan caricias. Y al parecer el hombre quiere ir con su puñal, con la daga, para destruir otro cuerpo. Es necesario destruir otro cuerpo. No sabemos cuál, pero al parecer quiere ir a usar su puñal para lastimar a alguien más. Y la mujer trata de retenerlo con sus caricias, de decirle, no, no vayas. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O estamos confundidos? Díganme nomás si es que hay confusión. ¿O todo está claro? No. Profe, ¿a quién le toca leer? Espérame, Abigail. Justamente te va a tocar a ti. Entonces, desde nada vamos a continuar. Y vamos a continuar hasta anochecer. Abigail, ¿podrías leernos eso, por favor? Sí, nada había sido olvidado, cortadas las aves,
posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su fin minuciosamente definido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Ya, muchas gracias, Abigail. Entonces, es difícil de entender, ¿ya? Pero dicen que nada se había olvidado. ¿Quién sabe lo que significa coartada? Coartadas. ¿Qué significa que sos Una disculpa. Ajá. Tato. Una excusa más que una disculpa, Francesco, pero estás por buen camino. Digamos, así me van a entender qué significa coartada. Miren, estamos en el colegio, digamos que no hay cuarentena, y estamos en el colegio. Termina el descanso, suena la campana y vuelven a las clases. Entonces llega muy tarde, imaginémonos que el Francesco llega muy tarde y me dice, profesor, no había escuchado la campana. Estaba en el baño y no sonaba tan fuerte, entonces dentro del baño no he escuchado, por eso he llegado tarde. Entonces, esa es su coartada del Francesco. Me está dando una explicación que puede ser invento o puede ser verdad, pero me está dando una explicación para que yo le perdone el hecho de que ha llegado tarde. Eso sería su coartada. ¿Le puedes explicar algo de esto? Lo que entendí? Dime, Abigail. Que interrumpía, significa que interrumpió, que apenas cuando daba una mano de una caricia de su mejilla. Que significa que iba a darle una caricia de su mejilla, pero alguien le interrumpió. Ajá. Entonces, como estábamos hablando hace un ratito, este señor, el hombre, el amante, tiene una daga o un puñal. Y la mujer lo trata de convencer de que no vaya a usar su puñal. No sabemos en quién lo quiere utilizar, no sabemos a quién le quiere lastimar con su puñal, pero la mujer lo está tratando de detener. Y entonces aquí cuando interrumpe la caricia, lo que nos están queriendo decir es que ha parado ya no la deja acariciarlo. Ha parado de acariciar y justo se ha puesto de noche. Mira, empezaba a anochecer, dice al final. Es decir, al parecer cosas malas han pasado. Hay gente que se ha peleado. El amante se ha peleado con alguien, por eso quiere ir a vengarse con su puñal. Pero no sabemos de qué todavía. Vamos a averiguarlo, supongo. O suponemos. Pero han pasado cosas y no han sido olvidadas. Eso es lo que nos dicen aquí. No han sido olvidadas. Estas excusas como coartadas, cosas que pasan por azar, por suerte, o errores, cosas que se han cometido como errores. ¿Ya? Entonces este señor quiere ir a utilizar su puñal para vengarse de las cosas que no ha olvidado. Y para eso interrumpe las caricias justo cuando empieza a anochecer. ¿Hasta ahí están conmigo? Sí, profe. Ya, me alegro. Entonces, nos falta poquito, vamos a continuar hasta ladrar. No, perdón, vamos a interrumpir si es que paramos ahí. Vamos a continuar hasta entró. Esteban, ¿nos podrías leer lo que te acabo de marcar en azul, por favor? Sí, profe. Sin mirarse ya, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, ocultándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la neblina morada del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Ya. Muchísimas gracias, Esteban. Entonces, nos habíamos quedado en que este señor se pone a leer su novela en su sillón de terciopelo y está muy cómodo y muy feliz de terminar de leer su novela. Dentro de la novela hay una mujer con un amante y este amante tiene un cuchillo.
Y ella lo acaricia y le trata de convencer de que no vaya a vengarse. No sabemos de quién quiere vengarse. Y el señor, el amante, no le hace caso y al final se separan. Lo que nos acaba de leer el Esteban es que la mujer y el amante se han alejado, justo cuando estaba anocheciendo, ¿ya? Entonces, sin mirarse ya, por eso dice, se separaron en la puerta de la cabaña. Han seguido cada quien por su camino. Ella sigue por senda hacia el norte, dice, y él va en la dirección contraria. Dice que está yendo el Señor ocultándose entre los árboles y los setos. Los setos son otros tipos de árboles. Entonces, es como que no quiere que lo vean. Está yendo a escondidas por el parque, por un jardín con árboles y con plantas. Y se ayuda, obviamente, porque como está anocheciendo, no es muy fácil ver. Está moviéndose con su puñal, se ha alejado de la mujer. Y entonces, los perros no debían ladrar, dice, y no ladraron. Es decir, que no hay perros que hagan ruido para avisar que hay un extraño entrando en la casa. Tampoco está el mayordomo, dice, no debía estar y no estaba. Y por último, sube 3 peldaños, es decir, 3 gradas del porche. El porche es como una especie de entrada a una casa de campo y finalmente entra en la casa. Entonces, este señor, el amante, con su puñal en la mano, se ha logrado meter de escondidas en una casa. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a terminar de leer esta historia. Falta muy poquito. Por favor, Sabrina, ¿nos podrías leer esta última parte? Sí. Ya. Desde la sangre galopeando en sus oídos le llegaba la palabra de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces Profe, Un una ratito, cosa. Abigail, por favor, un ratito te ruego, para que no interrumpamos a la Sabrina. ya. Y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto resplandor de un Respaldo. sillón, de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ya. Muchas gracias, Sabrina. Entonces, presten atención porque esta parte que nos ha leído por último la Sabrina, ahorita te voy a dar la palabra a Abigail. Esta parte que nos ha leído la Sabrina es justo donde pasaría esta técnica que les he dicho, es el tema de nuestra lección de hoy, la puesta en abismo. Estamos leyendo un cuento porque es un ejemplo que tiene puesta en abismo. ¿Qué era la puesta en abismo, Sabrina? Un cuento. Les he mostrado el ejemplo de la pintura para que se ubiquen más o menos visualmente. ¿Qué significa la puesta en abismo? Si ves el cuadro. De un señor Ya. que se siente en un sillón y comienza a leer la novela. No, fijándose todavía en el cuadro, un ratito, este que está ahorita en la pantalla, ven que hay un niño que está agarrando su peluche. Pero lo que pasa dentro de este cuadro es que en la pared de su living tiene otro Profe, cuadro. Y en ¿puedo ese ir al cuadro hay baño, otro por cuadro. favor? Sí, Abigail, puedes ir al baño. Gracias. Entonces, dentro del cuadro hay otro cuadro y en ese cuadro vuelve a aparecer lo mismo, exactamente igual, solo que más chiquito. Otra vez el niño con el oso y otra vez dentro de ese cuadro hay otra vez el mismo cuadro y otra vez el niño y así hasta el infinito. Miles de cuadros que son exactamente iguales, uno dentro del otro. Eso es puesta en abismo. Entonces, volvamos a la parte que nos acaba de leer la Sabrina. Dice, desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Esto es una forma complicada de decir, pero lo que nos está diciendo es que está tan nervioso que sus oídos están rojos, como cuando nos dicen que hablan mal de nosotros, ¿no es cierto que nuestros oídos se ponen bien rojos? Porque hay mucha sangre en las orejas y están calientes nuestras orejas, ¿no ve? Eso es lo que le está pasando al Señor en ese momento, que acaba de entrar en la casa con su puñal en la mano.
Está tan nervioso de lo que está haciendo que sus oídos están rojos, llenos de sangre. Y se acuerda entonces en ese momento de lo que le había dicho la mujer. Suponemos que es la mujer que lo estaba acariciando hace un rato. Le dice básicamente qué partes tiene la casa donde se tiene que meter, donde se acaba de meter. Primero hay una sala azul, después una galería, después una escalera alfombrada. Entonces él está recorriendo la casa y acordándose de cómo le habían descrito qué partes tiene, qué está primero, qué está después. Y en lo alto de esa escalera, cuando termine de subir las gradas alfombradas, va a haber 2 puertas. Sube, atraviesa las 2 puertas y no hay nadie en la primera habitación o en el primer cuarto. En el segundo cuarto no hay nadie tampoco. Todos están vacíos. Entonces, luego ve una puerta de un salón y tiene el puñal en la mano. Nos están haciendo recuerda. Y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales. Al parecer hay unas ventanas grandes. Ventanales es ventanas bien grandes. Y entra un poco de luz a través de eso. No mucho seguramente, porque como nos han dicho, ya está anocheciendo. O si es que entra luz, debe ser la luz de la luna. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. Entonces, cuando entra en este salón con los ventanales, al parecer ve un sillón con terciopelo verde. Y lo primero que ve del sillón es el respaldar, la parte donde se apoya la espalda. Y la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Entonces, ¿han logrado entender qué es lo que acaba de pasar al final? ¿Qué es lo último que vio el hombre con su puñal en la mano? Un hombre sentado en un sillón de terciopelo verde. Ajá. ¿Qué está haciendo el hombre? Leyendo una novela. Ujú, exacto. Y Sabrina, si te pregunto cómo empezaba este cuento, ¿qué pasaba al principio? Al principio se estaba leyendo una novela, pero tuvo que irse, por trabajo y al volver se sentó en un sillón con el sillón a la puerta, así nadie lo interrumpía, Ujú. y comenzó a leer el libro. Se metió tanto en el libro que ya nadie lo interrumpió y nos contó un poco de la historia de su novela. Ya, exacto. Y la historia de su novela son estos 2 amantes, al parecer, y el hombre que va a ir con su puñal a meterse de escondidas en una casa. Y cuando se mete en la casa, muchas gracias, Sabrina. Cuando se mete en la casa, lo que ocurre es que ve justamente a un hombre leyendo una novela sentado en su sillón de terciopelo verde. Entonces es como que vuelve a aparecer el mismo señor que habíamos visto al principio que estaba leyendo su novela, un personaje de su novela, el amante, entra en una casa y lo encuentra a él mismo leyendo la novela. Parece que a él mismo es a quien lo tiene que matar. Entonces es como que el personaje de la historia de la novela que estaba leyendo se ha salido y ahora está dentro de la vida del Señor con su finca y con su sillón y con su sala y con su mayordomo y con sus cultivos. ¿Se entiende hasta ahí o se confunden en la última parte? No. Ya. Entonces, lo que acaba de pasar es que un personaje de la novela que estaba leyendo el Señor se ha vuelto más real al parecer porque está dentro de la habitación del señor que estaba leyendo la novela al principio. A pesar de que estaba dentro de la novela, ahora es como si se hubiera salido de la novela y estuviese en el cuarto donde están leyendo la novela. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer unas cuantas preguntas para ver si es que han podido entender. ¿Cuántos personajes tiene la historia? Voy a preguntar a Dafne. ¿Profe? Dafne, el cuento que acabamos de leer tiene una historia, ¿no es cierto? ¿Cuántos personajes tiene esa historia? ¿Y cuáles son? ¿Cuántos y cuáles? 2.
¿Ya? ¿Cuántos? Son 2, seguramente, dices. Ahora, ¿cuáles son? La profe no me acuerda. Qué mala memoria la mía. Qué mala memoria, qué mala atención. Tienes que prestar más atención, Dafne, por favor. ¿Ya? A ver, Kazuko, ¿tú tienes la respuesta? Sí, profe. ¿Cuántos personajes tiene la historia que acabamos de leer? Mm, mm, Profe, yo creo que yo tengo la respuesta. Yo, profe. A ver, ¿Dos? Sabrina y Esteban, espérenme un segundito. Luz estaba levantando la mano. Primero le vamos a dejar decirnos a ella. Dime, Luz. Profe, tiene 3. Tiene 3, ¿ya? Esteban, ¿tú qué dices? ¿Tiene 3? Bueno, yo creo que hay más: el mayordomo, la esposa y el amante y el que lee la novela. Serían como 4. Yo creo que hay 4. Ya, el Esteban cree que hay 4. ¿Y la Sabrina qué nos dice? Que igual hay 4. Ya. Luz, en tu idea de que son 3 personajes, ¿cuáles serían? La esposa, el que lee la novela y... No, la chica, la esposa... El que lee la novela, la mujer y el amante. Ya. Y el mayordomo. Entonces, vamos a poner el que lee la novela. Todos estamos de acuerdo en que él es un personaje, ¿no es cierto? Sí. Sí. El que lee la novela sí es un personaje. La el mujer. mayordomo. Ya, vamos a poner el mayordomo. Pero el mayordomo lo mencionan una vez y no hace más, ¿no ve? Es un personaje pequeño, no importa mucho. Después está la mujer. Y después está el amante. La mujer. Entonces vamos a poner, sí, Luz, 4. estabas muy cerca porque sí es verdad que el mayordomo es un personaje, pero es muy chiquitito, no importa mucho. Los principales, los protagonistas, los héroes de la historia son el que lee la novela, la mujer y el amante. 3, pero vamos a poner que son 4 en total, ¿ya? El mayordomo solo tiene una pequeñita parte. Sí, una pequeñita parte y después ya no aparece más. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta y está bien. Bueno, por algunas personas. Las que no han prestado atención, qué vergüenza. Ahora, a ver, espérenme. Tengo que anotarme estas participaciones. Ya. Siguiente pregunta. ¿El narrador, quien sea que nos está contando la historia, es un personaje o no? Entonces eso voy a preguntárselo a Francesco. ¿Profe? ¿El narrador es un personaje también de la historia o no? ¿O no Sí, es un personaje? No, es el quien narra la historia. Ya, pero me refiero, en esta historia que acabamos de leer, ¿quién es el narrador? ¿Quién narra la historia? Yo creo que tengo la respuesta. Ya, a ver, Esteban, espérame un segundito. Vamos a escuchar a Francesco. Profe, yo igual tengo la respuesta. Ya, Luz y Esteban, espérenme un poquito. Francesco, ¿qué nos querías decir? El que lee la novela es el mayordomo. No, el que lee la novela es el jefe del mayordomo, el hombre de negocios que tiene su finca. Sí. Pero ¿quién es el narrador? ¿Quién nos cuenta la historia de todos los personajes? ¿Es un personaje también o no? El jefe del mayordomo. No, porque en ese caso habría dicho, volví a mi finca y estaba muy ansioso por terminar de leer mi novela. Pero aquí no dice eso, aquí dice, él volvió, digamos. La abandonó. Dice en tercera persona. Es decir, que el señor que lee la novela no nos está contando la historia. A ver, espérame un poquito, Sabrina. Esteban quería decirnos. Julio César. ¿Julio César? Julio Cortázar. Diré Julio Cortázar, porque dice, había empezado a leer la novela.
Unos días antes. Ya, gracias Esteban, es una buena idea. Luz, ¿tenías una respuesta también? Profe, el que lee la novela. Sí. El que lee la novela, ya, esa es una manera de decirlo también. Y Sabrina, ¿qué nos querías decir tú? Profe, ¿cuándo me toca a mí? Ahora, acabo de preguntarte. Ya. Yo diría que Julio es el narrador de la historia. Ya. Entonces, el Esteban y la Sabrina están de acuerdo en que dirían que es Julio Cortázar el narrador de la historia. O sea, no es un personaje, es este nombre que aparece en el título, ¿no ve? Porque es el autor del cuento, el que se ha inventado el cuento. La Sabrina nos dice, el narrador es el que lea la historia. Puede ser yo que leo ahora o puede ser ustedes que leen después. Quien sea que esté leyendo la historia va a ser el narrador. Entonces, están más o menos en lo cierto. ¿Ya? Puede ser entonces Julio Cortázar o la persona que lea. Es decir, vamos a poner entonces, o sea, que el narrador no es un personaje de la historia. Profe, creo que, Dime, Esteban. yo creo que sí es personaje de la historia porque empieza a mi finca, creo que sí es. No es un personaje, no. Ah, Había empezado a leer la novela unos días antes, pero no él. Había empezado a leerla el hombre de negocios, antes de volver a su finca. bueno, otro hombre, ¿no? Otro hombre, sí. No está hablando de sí mismo. Bueno, no sé, Es otro hombre, es otro hombre. lo siento, profe. No, no te preocupes, está bien. Es confuso, pero entonces estamos bien. No es un personaje de la historia. Ahora, ¿qué ocurre al final? Vamos a preguntarle esto a Yago. 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 No contesta. Abigail, ¿me escuchas? Sí, profe. Yago, tienes que ¿Profe? responderme un poco más rápido, por favor. ¿Qué ocurre al final de la historia que acabamos de leer? ¿Qué ocurre al final? Sí, ¿cuál es el final? Hemos leído 2 veces, hemos leído lentamente explicando parte por parte la segunda vez. ¿Qué ocurre al final? ¿No has escuchado? No, profe. Ya, eso tienes que decirme, pues, para que no esperemos. Y tienes que prestar atención, Yago. Ok, sí. No es solo conectarse, te pido, por favor. ¿Yo le Abigail, puedo decir? espérame un ratito, Sabrina. Le tocaba a la Abigail. Primero le daremos el chance a ella. Abigail, ¿qué pasa al final en la historia? Que, ay, profe, es que algunas veces cuando leo, algunas veces se me olvida algunas cosas, ay. Ya, es justo lo que nos había leído la Sabrina al final, por eso tal vez ella se acuerda y nos quiere decir. Sabrina, ¿qué es lo que ocurre al final? Lo que ocurre al final es que cuando lee la historia se encuentra a sí mismo queriéndolo matar. Ajá, ya. Entonces, cuando lee la historia, se encuentra a sí mismo con tilde en la I, por si acaso, queriéndolo matar. Ya, nos lo ha dicho bastante claramente la Sabrina. Ahora, no es él mismo que se quiere matar, el que lo quiere matar es el amante, ¿no? Pero se encuentra a sí mismo porque lo último que ve el amante es justamente el sillón de terciopelo verde y la cabeza del hombre que está leyendo la novela, ¿no es cierto? Que es justo como él se ha acomodado para leer su novela. Ah, disculpen, he borrado esto por error.
Entonces, lo último que ve es a sí mismo. Y parece que lo va a matar el personaje de la novela que estaba leyendo. Está muy bien, Sabrina, gracias por explicarnos. Ahora, ¿cómo es el tiempo entonces? ¿Pasan las cosas una tras otra o pareciera que se da la vuelta y vuelve a comenzar? Voy a preguntarle eso a Esteban. Bueno, y para mí creo que es lineal. ¿Es lineal? Profe, ¿puede repetir qué significa lineal o circular? Ya. El tiempo lineal es el tiempo de nuestras vidas, Esteban. Primero el lunes, martes, miércoles hasta el domingo. Y así en línea recta hasta el final. El tiempo circular Lineal. no existe en realidad. El tiempo es como que digamos, tú fueras al Ya. colegio y vuelves a encontrarte otra vez al principio del día. Ah, bueno, yo creo que es lineal. ¿Es lineal? Sí. Pero si lo que nos acaba de decir la Sabrina es que cuando lee la historia se encuentra otra vez a sí mismo en su... Ah, bueno, circular. Circular, pues, es porque se está encontrando de nuevo. Ya. Está bien que nos confundamos. Entonces, parece lineal, pero es circular porque se está encontrando de nuevo, como dices. Entonces, parece lineal, pero es circular porque se está encontrando de nuevo. ¿Ya? Esa sería entonces nuestra explicación. Lo voy a poner un poco más al costado para que no se tape. El tiempo no es lineal, es circular, se da la vuelta un poco. ¿Ya? Entonces, hemos completado nuestras respuestas de nuestras preguntas, perdón, del cuento. Este se los voy a mandar de todos modos para que lo puedan volver a leer. Y ahora, la parte que sería la puesta en abismo es esta que nos ha explicado la Sabrina y el Esteban en las últimas dos preguntas. Cómo se vuelve a encontrar a sí mismo dentro de la historia. Esa es la puesta en abismo. Quiere decir que pareciera que la historia y la realidad se han mezclado. Ya no son separadas, sino que están juntas, como si fueran la misma cosa. Copiando, profe. ¿Estás copiando? Ya. Voy a mandarles el PDF, ya les dije, Francesco, espérenme un ratito, por favor. Entonces, en el tiempo que nos queda, que son unos 10 minutos más o menos, algo un poco más, tienen este ejercicio. El cuento que escriban no tiene que ser muy largo, tiene que ser, este que hemos leído juntos es de 2 párrafos. Pueden escribir algo de 2 párrafos igual, incluso un poco más corto que este, ¿ya? Pero tiene que cumplir con ciertos requisitos, que son los siguientes, se los leo. El primer requisito, deben planear y escribir un esquema antes de escribir el cuento. O sea, no se pongan a escribir de buenas a primeras su cuento. Primero hagan un esquema, decidan cómo se van a llamar los personajes, de qué se va a tratar la historia, decidan, planeen y de ahí recién escriban. ¿Qué me dices, Esteban? Profe, ¿hasta cuándo hay que mandar esto? Enseguida les respondo, Esteban. El primer requisito primero. Entonces tienen que planear, escribir ese plan y después recién escriben el cuento. Ahora, segundo requisito. La historia no debe tener más de 3 personajes. Yo también pensaba, como decía la Luz, que son 3 personajes, no 4 con el mayordomo. Pero ustedes han dicho mayordomo más y tienen razón, entonces, pero la historia que ustedes escriban no va a tener más de 3 personajes, solo 3. Chiquitita. Tercer requisito, debe tener un narrador que no sea un personaje, igual que lo que hemos leído. Es decir, los personajes no son narradores, ellos no cuentan la historia, solo actúan dentro de la historia. Solo cuentan la historia los narradores. Ajá, exacto, pero no queremos un narrador que sea además un personaje de la historia. ¿Ya? Y el cuarto requisito es que tienen que lograr sorprender con una puesta en abismo, justo como la que hemos visto. Es decir, tiene que haber una obra dentro de la obra. Y no me lo tengo que esperar, tiene que ser algo que me sorprenda cuando aparezca. ¿Ya? Tiene que estar bien disfrazado. Entonces, esos son los 4 requisitos. Empiecen ahora, y si logran acabar en el tiempo que queda de clases, está bien. Si no, tienen el resto del día para mandármelo hasta antes de que se pase el día de hoy, en la asignación del Edmodo. ¿Puede ser un párrafo? Tiene que ser 2 párrafos. 2 párrafos. Sí. 2 párrafos como mínimo. Y empiecen ahora, por favor.
Profe, también podemos hacer en nuestra casa y no hacerlo acá en el o tiene Tienen que ser empezar sí o sí obligatoriamente. ahora, en el tiempo que tenemos, para que me puedan consultar cosas si es que tienen alguna duda o necesitan ayuda en algo. Es que, profe, una cosa, yo le estaba copiando desde el 2 y no sé qué pasó y ya lo adelantó y no sé cuántos espacios puedo dejar, no sé cuántos, por eso le puedo pedir que ya lo puedo ¿Cuál es el hacer 2? tipo más tarde. ¿Cuál? El 2 de las diapositivas, estaba copiando eso. Ahí es el 2. Sí. Gracias, profe. No hay de qué. Empiecen, por favor. Espérenme, me están tocando la puerta enseguida. Vuelvo, voy a tomar un minutito nada más. Perdón, hola, ¿qué tal les va? ¿Están escribiendo? Hola. Sí, profe. Profe, ¿Están cuentos? también podríamos hacer el 6 en la tarde para no perjudicar y que también los que no han copiado aún copien ahora. Preferiría que escriban sus cuentos en este momento, pero también es una buena idea, Abigail. Si quieres, pues, o sea, avísame cuando necesites que pase la página. No, profe, está bien, yo lo puedo hacer un poco más tarde, no tengo ningún problema. Ya. Voy a parar momentáneamente. Puede volver a, vuelve